Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a la actividad del día de hoy, que es el foro de facturación electrónica. Me confirman si ya todos pueden visualizar la pantalla correctamente. Perfecto, Harold. Claro, se puede visualizar. Sí, sin problema, no hay problema. Listo, perfecto. Entonces, la idea de la actividad del día de hoy es poder tener un espacio más interactivo y comunado en el cual podamos aclarar todas las inquietudes y dudas que tengan al respecto del proceso de implementación de facturación electrónica a través del servicio provisto por Grupo OET en alianza con Certicámara, ¿de acuerdo? Les recuerdo a todos y pues de pronto los que no estuvieron presentes que Grupo ET ya días previos, semanas previas, realizó un webinar para entregar como una información de primera mano, una información previa, para que pudiéramos comprender un poco en qué consiste todo este proceso de facturación electrónica, la normatividad que lo cobija y cuál es el alcance del servicio que a través del Grupo ET van a poder tener acceso todos los clientes de nosotros, en este caso pues transportadoras, que utilizan nuestro TMS, nuestro software de transporte, para su operación, ¿de acuerdo? Entonces, primero que todo, vamos a arrancar con las inquietudes que tengan respecto a el proceso de implementación y de pronto los tiempos. Y posteriormente vamos a ir adentrándonos en inquietudes que tengan que ver con quienes tengan integraciones con sistemas externos. De entrada voy a darles como un breve resumen de lo que vimos en el webinar, como para que todos refresquemos algunos conceptos, algunos elementos que vimos y que son importantes tener en cuenta para que estemos como correctamente todos alineados. Voy a pasar esta parte inicial y voy a entrar al tema de las características de la factura electrónica para que todos recordemos en qué consiste esta parte y podamos entrar en contexto. Entonces, habíamos dicho que la factura electrónica utiliza el formato XML estándar establecido por la DIAN. En ese entonces les contaba de que la factura como tal ya no va a ser la representación gráfica que habitualmente estamos acostumbrados a imprimir en papel, sino la codificación XML, que es una estandarización, una estructura estándar ya impartida por la DIAN para transformar las facturas a este esquema, y ese es el documento como tal que va a tener la validez jurídica, el XML como tal. Lleva una numeración consecutiva, entonces les recordaba que se van a utilizar consecutivos nuevos. Esos consecutivos nuevos son la resolución de facturación electrónica y pues todas las empresas que inicien con proceso de facturación electrónica tendrán que iniciar nuevamente desde el número 1 toda su numeración de factura. Naturalmente también podrán solicitar el respectivo prefijo que requieran para poder hacer la diferenciación de sus facturas. Habíamos hablado de que también tiene una firma digital o una firma electrónica, que es la que garantiza la autenticidad e integridad de esta factura. Como estamos en el tema ya digital, electrónico, entonces el mecanismo de seguridad para este documento emitido de esta forma es una firma digital o un certificado digital. Este certificado lo que va es a entrar a dar la validez de que efectivamente esa factura fue emitida por esa empresa, ¿de acuerdo? Entonces es como el sello de seguridad. Ese sello de seguridad, por así decirlo, o esa firma digital debe estar a nombre de la empresa. Por consiguiente, esa firma es quien representa a la empresa como emisor de ese documento electrónico. Y por último, también tiene otro aspecto de seguridad importante, que es el código CUFE, es el código único de factura electrónica, y este código se calcula en un algoritmo que
reúne varios elementos o varias informaciones contenidas en la factura para dar un código único para poder garantizar la autenticidad de la generación en este documento. Esos eran los aspectos técnicos más importantes que habíamos revisado en el webinar. Acá les muestro como la representación en XML, que es la factura electrónica como tal, pues para que pudiéramos apreciarla, y un ejemplo de representación gráfica. Esta representación gráfica tiene estos elementos que la hacen válida dentro de este marco de facturación electrónica, y es, por ejemplo, a diferencia de las que ya conocemos actualmente, el código QR, ¿cierto? Este código QR, al escanearlo, la idea es que muestre los datos más importantes de la factura, como los datos del adquiriente, el valor, los impuestos, la fecha. Y tenemos el código CUFE, también acá en este caso, este ejemplo de representación gráfica que tengo en pantalla, está representado con un código de barras también. Sin embargo, no es necesario de que sea representado con un código de barras, pero sí es importante que la factura contenga toda la cadena de caracteres del código CUFE, ¿de acuerdo? Que puede ser escrito solamente toda la línea de caracteres, o también pues representado a través de un código de barras que permita su lectura rápida e identificación de los caracteres. Acá les comentaba el tema del decreto, un poquito la metodología de implementación o la dinámica para la facturación electrónica. La DIAN ha establecido que se puede hacer directamente con la DIAN. Cualquier empresa que quiera hacer la facturación electrónica puede hacerlo directamente con la DIAN, siempre y cuando pues cumpla con unos requisitos y un tema de tecnológico de desarrollo de integración con ellos. Quienes no opten o no cuenten con estas facilidades, entonces lo podrán hacer a través de un proveedor tecnológico. De ahora en adelante, pues ya saben que lo denominamos PT. Y ese proveedor tecnológico, pues deberá estar avalado por la DIAN para poder suministrar este servicio. ¿De acuerdo? Entonces acá les contaba que nuestro proveedor tecnológico en alianza con Grupo OET es Certicámara, quienes están pues totalmente avalados por la DIAN, y quienes, aparte de ser proveedores de facturación electrónica, también son proveedores de firmas digitales. Este decreto, finalmente el objetivo es la masificación del uso de la factura electrónica en Colombia, pero ya vamos a entrar a ver que hay unos temas de vigencias para quienes están obligados a facturar electrónicamente, porque eso es un proceso paulatino de implementación, en donde por temas de prioridades se les ha dado primera obligatoriedad, por lo menos en este año, a los grandes contribuyentes. Entonces ya desde septiembre de este año, quienes fueron llamados a y obligados a facturar electrónicamente, pues deben estar haciéndolo en este momento, ya deben estar entrando en producción con este proceso. Un segundo, por favor. Listo, reanudamos. Entonces les contaba que este decreto lo que busca es la masificación de la facturación electrónica en Colombia, y pues su implementación ha sido progresiva. Los obligados a facturar electrónicamente en este momento están los grandes contribuyentes, pero también nos dice la norma de que a partir de enero del 2019, quienes sean responsables del impuesto a las ventas, o sea, del IVA, o del impuesto al consumo, tendrán que iniciar su facturación electrónica a partir de ese momento. Quienes no sean responsables del impuesto a las ventas o del impuesto al consumo, ni hayan sido llamados a facturar electrónicamente directamente por la DIAN, no están obligados hasta el momento. ¿Sí? Eso quiere decir que puede que haya una variación con relación a ciertos plazos para que quienes no cumplen con estos requisitos, pero finalmente todos
todas las empresas en Colombia deberán facturar electrónicamente porque no es solamente una situación de control de impuestos de la DIAN, sino también es un tema de orden nacional. Entonces no tiene razón de ser que unos sí facturen y otros no facturen, ¿sí? Entonces como para que entendamos de pronto un poquito lo que hasta el momento lo que está establecido y de pronto porque hay algunas empresas que puede que su plazo sea un poco más largo que el de otros que cumplen ya con estos requisitos y debieron haber iniciado desde ahorita en septiembre y los demás a partir de enero del 2019. Bueno, ese es como un resumen con relación a la parte reglamentaria. Les cuento que acá también junto a mí me está acompañando María Angélica, ella es ejecutiva de Certicámara y también va a estar acá presente, se me había pasado presentarla, para podernos aclarar algunos temas con relación a la facturación electrónica frente a las inquietudes que ustedes tienen. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. ¿Sí? Te escuchamos perfecto. Ok, gracias, vale. Bueno, yo estoy aquí acompañando a Harold, soy de Certicámara y estuve en todo el proceso piloto de la DIAN desde hace 2 años y pues nosotros ya venimos haciendo acompañamiento con la antigua normativa que era la 1929 y nuestra plataforma pues tiene más o menos unos 8 o 9 años de estar implementada. En este momento pues ya hicimos la migración de acuerdo al decreto 2242 con toda la exigencia y con toda la parte técnica de acuerdo a la resolución 0019, la 055 y de acuerdo a un anexo técnico que sacó la DIAN en febrero, que es el anexo 1. Nosotros como PT ya tenemos todo organizado para que la plataforma cumpla con toda la normativa que exige la DIAN. ¿Listo? Listo, entonces ya presentada María Angélica, vamos a continuar con el breve resumen de los Muy datos buenas más tardes. puntuales que habíamos estado revisando en el webinar pasado, porque entiendo que algunos de pronto no tuvieron la oportunidad de asistir y esto nos puede servir de preámbulo para las inquietudes y los temas que necesitemos aclarar. Entonces, Inge, muy buenas tardes. muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros clientes. Les habla Sandra Fierro. Inge, yo te voy a ir transmitiendo algunas inquietudes que hemos recibido por parte de nuestros clientes y una de ellas, de pronto, antes de que sigas con el proceso de explicación, inquietud que ha surgido en la mayoría de los clientes que hemos visitado presentando la parte de facturación electrónica, es que ellos tienen la inquietud. Yo tengo proveedores como personas naturales que obviamente no están formalizados y no facturan. Ejemplo, un vehículo que me cumple una ruta como un tercero o lo tengo como un proveedor de un tercero que me pasa una cuenta de cobro. Entonces, digamos que la inquietud de nuestros clientes es qué va a pasar con ese tercero que me pasa una cuenta de cobro, no está formalizado y no emite una factura. Uno, ¿qué va a pasar con este? Y dos, pues si no se mete en el proceso de facturación electrónica, obviamente porque no tiene la infraestructura, ¿cómo va a hacer nuestro cliente que sí ingresa en el proyecto de facturación electrónica y cómo va a operar? ¿O cuál sería la exigencia para ese proveedor? Bueno, gracias Sandra, muy buena pregunta. Entonces, esos pequeños proveedores que son casi que pues empresa unipersonal, lo primero es que quienes tengan un volumen muy pequeño de facturación, por así decirlo, pues la DIAN va a abrir una convocatoria para que se presente, si no estoy mal, ya la abrieron, me confirma María Angélica, ya abrieron la convocatoria para que se presenten con sus datos de facturación, lo que les pedirá la DIAN para la inscripción, y esas personas la DIAN les va a dar una plataforma a través de la cual van a poder hacer el proceso de facturación electrónica
de manera gratuita. Sí, eso va a cubrir su pequeña actividad económica que de pronto no ha escalado a unos volúmenes de pyme, por ejemplo, para que puedan cumplir con el requisito que es lo que dicta el decreto, la masificación de la facturación electrónica en Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, si son responsables del impuesto a las ventas o del impuesto al consumo, y si es una pequeña empresa con un volumen de pronto no muy amplio todavía, igual entrará a facturar electrónicamente en el 2019, pero entonces tendrá este beneficio de la convocatoria que ya abrió la DIAN para que sean inscritas estas empresas o estas personas con su pequeño negocio para poder cumplir. ¿De acuerdo? Harold, una pregunta. ¿Quién define ese volumen? La DIAN. ¿Ya está definido? ¿Uno en dónde lo puede consultar? Digamos que estos volúmenes y dependiendo el capital que tenga cada empresa, la DIAN estipula y les brinda unas características cuando ustedes se presenten para poder para poder utilizar la plataforma gratuita. La DIAN les hace como una encuesta y ustedes ahí, digamos que hacen la solicitud o diligencia en el formulario o el formato que ellos tienen y ellos validan si de acuerdo. Es que pueden haber muchas empresas que facturen, que tengan solo 5 facturas, pero si estas 5 facturas superan un valor en pesos, que puede ser muchísimo, entonces pues no necesariamente por solamente facturar 5 mensuales no entrarían a participar en la gratuita. Entonces ellos dicen de acuerdo a capital y de acuerdo a otras características determinan quiénes sí y quienes no, entonces les dicen que pues consigan su proveedor tecnológico o en su defecto, si quieren, pueden también ser facturador electrónico ellos mismos si tienen la infraestructura y el respaldo para poderlo hacer. Ok, gracias. Vale. Vale, muy bien. Eso con relación de pronto a esa inquietud, Sandra, me querías comentar algo más? Sí, Inge, qué pena. Es que ahí estamos viendo que nuestros clientes nos están preguntando si de pronto conocemos el volumen de facturación mensual. Y la otra pregunta, los que no, digamos, tienen IVA o las empresas de transporte que no tienen IVA, que entiendo que son en su mayoría, digamos que qué pasa en esos casos, si están obligados a facturar electrónicamente y si conocemos el volumen de facturación a partir de la cual están obligados. Bueno, vamos por partes. Entonces, el volumen no lo tenemos en este momento presente porque entra ya el estudio de la DIAN de la empresa como tal, como lo mencionaba María Angélica, de ciertas variables, el capital, no sé, la antigüedad, el volumen de facturación, en cantidad, en pesos y el número de funcionarios que puede tener la empresa. Entonces, hay varias o diferentes variables o aspectos a estudiar por la DIAN para poder aprobar o no la gratuidad de este servicio. ¿Por qué no? La DIAN no lo hizo como tal a dedo, pues dando el beneficio a quienes consideraban, pues porque hay diferentes aspectos que necesitan ser estudiados. Entonces, es por eso que les pide que se postulen en esta convocatoria y pues posteriormente al estudio ya pues desconozco como tal la puntualidad de los aspectos técnicos de la mesa evaluadora, pero pues serán ellos quienes designen quienes definitivamente adquieren este beneficio. El señor Orlando García, por medio del chat, nos hace las siguientes preguntas. Sabemos pues de antemano que el transporte en Colombia no está grabado con IVA, ¿de acuerdo? Y también pregunta que a partir de cuándo se debe implementar la facturación electrónica. Entonces, lo primero es, claro, el servicio de transporte en Colombia no está grabado con el IVA, es uno de los servicios exentos, pero hay muchas empresas de transporte que facturan algunos servicios o conceptos adicionales al transporte en los cuales sí incurren en el IVA. Entonces, al ser responsables de ese impuesto a las ventas, según el decreto, están llamados a facturar electrónicamente de manera obligatoria a partir de enero del 2019. ¿De acuerdo? Quienes definitivamente no incurran en declaración o temas de IVA
en sus facturas. Entonces, dependiendo de si fueron obligados a facturar electrónicamente o no directamente por la DIAN, entrarían a facturar con los plazos entregados. Entonces, como les mencionaba, los grandes contribuyentes iniciaron ahorita en septiembre ya en producción a facturar electrónicamente. Los responsables del impuesto de IVA y el impuesto a las ventas a partir de enero del 2019, que no sean responsables de estos impuestos en este momento. Ya hay un proyecto de ley para sacar digamos, los plazos para esas otras empresas, y normalmente hasta lo que se está establecido en el proyecto de ley está estipulado por montos de ingresos. Entonces, según los montos de ingreso, lo que se pretende es que tengan cada empresa cada tipo de empresa unos plazos durante el año 2019 para implementar la facturación electrónica. Pero ese proyecto de ley todavía no está aprobado, está pues apenas en proceso, y pues es lo que se pretende para poderle dar fecha definitiva y exacta a el resto de las empresas que no cumplen con las características que ya mencioné. Mariana González nos pregunta lo siguiente. Ya sabiendo que debemos facturar electrónicamente, ¿cómo es el proceso para la solicitud de la resolución? El proceso para la solicitud de la resolución se hace en el MUISCA, y es un proceso que lo debe hacer cada empresa, cada facturador. Y esto lo tiene que hacer la persona que maneja el tema pues, de la numeración normal, la que venían manejando por computador, y tiene que tener una clave y un usuario para entrar o para ingresar al MUISCA. Entonces, en su defecto, todas las empresas lo maneja en la parte financiera, o la persona que es la contadora. Ellos son los que solicitan esa numeración, y eso lo tienen que hacer en el MUISCA. Ese paso lo hacen en el MUISCA ingresando, y pues hay unos pasos ahí que te van guiando donde dice factura electrónica y solicitar la numeración, y dependiendo si tenía una numeración anterior, entonces pues digamos que ahí el MUISCA te va nombrando los pasos y te va dejando pasar por ventanas. Entonces eso lo tiene que hacer, digamos que normalmente en este momento que salieron los grandes contribuyentes el 1 de septiembre, ellos solicitaron esa numeración, y en conjunto también solicitaron numeración de contingencia, porque la DIAN emitió un comunicado de prensa el 29 de agosto diciendo que era aconsejable que los que iban a salir ahorita el 1 de septiembre solicitaran, por si pasaba algo, numeración de contingencia. Entonces, por ende, ellos tuvieron que solicitar las dos, la de contingencia y la de factura electrónica. ¿Listo? Vale, Mariana. De igual manera, hay un material que nosotros tenemos, que descargamos de la DIAN, que es la guía del facturador electrónico voluntario, y ahí hay como unos pasos. Es un breve instructivo, de hecho muy fácil. Es un instructivo que le da a uno todas las indicaciones sobre cómo hacer esos pasos que María Angélica nos acabó de mencionar en la plataforma MUISCA de la DIAN. Harold, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Harold, con el tema de las empresas que vamos a facturar electrónicamente, ¿esto se va a transmitir por el Avanzat automáticamente o va a haber un módulo adicional? Bueno, las dos cosas. Lo primero es que nuestro sistema TMS se va a integrar, o bueno, ya está en proceso de integración con la plataforma de facturación electrónica de Certicámara llamada Certifactura. Entonces las dos se van a unir para brindarles una sola solución a todos nuestros clientes. Sin embargo, ¿cómo es el funcionamiento? La integración se va a hacer, digamos, totalmente transparente por web services, de tal forma que cuando se genere la factura en nuestro sistema, en Avanzat, sea el Avanzat financiero o sea el Avanzat TMS, esta factura va a viajar a través de Certifactura hacia la DIAN y hacia el adquiriente de ustedes, en este caso, pues sus clientes, los generadores de carga, para poder gestionar todo lo que tiene que ver con el acuse de recibido y pues como tal el radicado de esa factura directamente en la DIAN. Al adquiriente, pues al adquiriente, en caso de que
de que no tenga plataforma de facturación electrónica, podrá recibirla por correo, tanto la representación gráfica en PDF como también podrá recibir la factura codificada en XML. Gracias, Harold. Con gusto. Discúlpame, pero tengo una inquietud con respecto a lo que acaban de preguntar. O sea que nosotros vamos a perder del Avanzat el módulo de facturación y lo tendremos que hacer por el financiero. No. En este caso, las empresas que utilicen el módulo de facturación de la parte financiera, pues seguirá operando tal cual y estará conectado para la facturación electrónica. Quienes utilicen el módulo de facturación de transporte que se utiliza a través del TMS, es decir, la parte operativa de nuestro software, también ese módulo de facturación estará conectado hacia el servicio electrónico y pues va a ser totalmente transparente, es decir, tal cual como facturan hoy en día, es prácticamente el mismo esquema de facturación que seguirán utilizando, excepto pues que esa factura ya sabemos que va a viajar a la DIAN y al adquiriente, y también hay unos ajustes a nivel de los procesos de reversión y anulación de factura, entendiendo que la DIAN no tiene contemplado un estado de factura anulado, sino el efecto de nulidad se tramita a través de una nota a crédito que invierte los movimientos generados o radicados en la factura inicialmente. Harold, otra consulta. Ya con lo que acabas de decir en la transmisión, después de estar transmitido y de no poderse anular o no poder anular, entonces se abriría la brecha con un nuevo módulo de prefactura, porque muchos clientes nos solicitan eso. En este caso, a nuestra empresa Traninter. Bueno, yo te voy a contestar. Nosotros, para la DIAN, el tema prefactura no existe en el 2242 y lo ha transmitido a todos los PT, todos los proveedores tecnológicos, para que nosotros le manifestemos y le entreguemos la información a cada OFE, a cada obligado a facturar electrónicamente, de que ya el tema de prefactura no existe y no puede existir. Entonces, digamos que nosotros como proveedores tecnológicos, como PT, no podemos manejar prefacturas. Nosotros lo que hacemos es entregar factura a la DIAN, que es el XML antes de las 48 horas, y entregar al adquirente su factura, que es su XML y su representación gráfica. Ya el tema de prefactura, digamos que no se puede utilizar. En esta nueva normativa está derogado el tema de anulación y de prefactura. Y en el caso de errores de humanos como digitación, sí, o errores de conciliación, digamos, de nosotros con el cliente, en ese caso, ¿cómo se abriría la brecha para poder modificar esos datos sin necesidad de reversar toda esa documentación ya transmitida y volverla a hacer nuevamente? Digamos Gracias. Que te agradezco, no, con mucho gusto. Lo que hacemos nosotros es explicarle al cliente, dependiendo, en este momento con ustedes va a ser integración por servicios web, como decía Harold. Entonces el tema es tener mucho, digamos, como la revisión y el cuidado de antes de enviar, porque nosotros les explicábamos a nuestros clientes, somos como una impresora a la cual ustedes o Avanzat va a enviar la factura para imprimirla. Lo que hacemos nosotros es colocarle la normativa y automáticamente se va para la DIAN y para el adquirente. Entonces, en el momento que el adquirente recibe esa factura y ve que hay un error por equivocación, por mala digitación, que le colocó el mismal, que no le puso descuento, lo que haya sido, obligatoriamente se tiene que generar una nota, sea nota débito, sea nota crédito, pero eso es lo que la norma exige. Entonces, digamos que no sé si previo se haga una revisión antes de enviar estas facturas por web service para que no, digamos, el error humano siempre existe, pero digamos que sería una previa revisión antes de, para evitar que tengan que generar una nota obligatoriamente. Correcto. Una vez que la factura haya generado algún proceso de aceptación, por ejemplo, la aceptación tácita, que pues ya son 72 horas posteriores al envío de la factura,
y por cualquier razón el cliente, en este caso pues el adquiriente de ustedes, necesite algún ajuste por mayor valor, por menor valor en los conceptos, pues hay una serie de ítems que en la DIAN establece que se pueden utilizar para llamarlos como conceptos de notas débito-crédito para poder hacer el respectivo incremento o el respectivo ajuste de disminución del valor como tal de la factura, ¿de acuerdo? O pues en últimas también se puede hacer una reversión total y una generación de una factura nueva y limpia. Vamos a mirar las inquietudes que tenemos a través del chat también. Entonces, Mariana González también nos hace otra inquietud a través del chat que dice, sin embargo, tengo una inquietud. Manejamos varias resoluciones. ¿Podemos unificar esta resolución? ¿Qué pasa con la anterior resolución? Bueno, Mariana, gracias por la inquietud. Ya, digamos, tenía conocimiento de este tema. Sí pueden unificar la resolución. Entiendo que en este momento tienen una situación de una resolución, de varias resoluciones, creo que por tema de agencias o de operaciones, pero sí la pueden unificar y la mejor manera de hacerlo sería utilizar una sola resolución con diferentes prefijos para poder tener como una diferenciación de esas operaciones o de las agencias que necesiten poder como seccionar, ¿de acuerdo? Y con relación a la resolución anterior, inmediatamente entra en vigencia la resolución de facturación electrónica, la resolución anterior queda pues derogada totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como la información con relación a esta inquietud. Nos pregunta también Lady, acá por el chat, en el momento en que cambiemos el método a facturación electrónica, ¿cuántas facturas se pueden realizar como prueba? En el momento en que se comienza a hacer el piloto de facturación electrónica, lo primero que comenzamos a hacer es pues el proceso de inscripción de la información del PT en la DIAN, comenzamos a hacer todas las pruebas de generación de la factura, pues de recepción de la representación gráfica, que los correos lleguen correctamente, etcétera, etcétera. Estas pruebas pueden ser las que se deseen, todas las que se quiera, hasta que el proceso esté listo. Una vez que el proceso está listo, entonces se solicita resolución de facturación. También hay un proceso que hay que pasar la prueba de la DIAN para entrar en producción, que son 100 facturas consecutivas sin error. Entonces, una vez pasada esta prueba, ahí sí, como quien dice, la DIAN da luz verde para que se pueda entrar a producción con las facturas electrónicas. Transportes Bastidas también nos transmite otra inquietud a través del chat. Somos una empresa de transporte, pero al igual tenemos unas bodegas y unos locales comerciales que facturamos con IVA. ¿Cómo sería nuestro proceso para la facturación electrónica? Gracias. Al ser responsables del IVA por ese otro servicio que tienen, entiendo que es almacenamiento, deben entrar a facturar electrónicamente a partir de enero del 2019. Es como el plazo de obligatoriedad para los responsables del IVA y el impuesto al consumo que no fueron llamados a facturar electrónicamente este año por la DIAN. Y él dice que tiene varios puntos. Sí. Listo, entonces si tiene varios puntos, entonces tiene que solicitar numeración para los puntos donde esté generando ventas de productos. Ok, entonces adicional a la información que les comenté, Transportes Bastidas, a la inquietud de Transportes Bastidas, María Angélica acá nos hace la acotación. Si tiene varios puntos en los cuales factura, por cada punto en donde facture necesita una resolución de facturación electrónica, diferente a si tienen la facturación centralizada en una sola oficina, ¿de acuerdo? De hecho, en la transmisión de la factura a la DIAN hay que identificar la oficina o sucursal en la cual se está facturando, la cual emite la factura. De pronto, como para agregar algo, de acuerdo a la resolución 055 que emitió la DIAN afectando la resolución 019, en esta resolución la DIAN manifiesta que toda empresa, toda organización que tenga más de un punto de venta donde se genere factura es un punto adicional que debe solicitar numeración y debe tener prefijo. Entonces eso es súper clave,
tener en cuenta que si ustedes tienen varios puntos o varias sedes a nivel nacional donde generen factura, estas sedes deben tener una numeración y deben tener un prefijo para determinarlo cuando se vaya a solicitar la numeración para poder facturar. Discúlpame, yo hago una preguntita en ese aspecto. Sí, adelante. Hola. Sí. Discúlpame, yo quería preguntar algo con respecto a lo que nos estás diciendo. Digamos que la resolución va a ser la misma, pero la única diferencia que vamos a tener en los diferentes puntos de venta serán los prefijos. Sí, digamos que Harold le decía a la persona que anteriormente preguntaba que si podía unificar la Su numeración y manejar prefijos. Lo importante es mirar si anteriormente ustedes tenían numeración para cada sucursal y eso lo tenemos que validar si requieren necesariamente volver a solicitar numeración con el decreto 2242 y con el prefijo para que quede por cada sucursal. O en su defecto, si es aquí en Bogotá como la oficina central que maneja toda la facturación a nivel nacional de todos los puntos, entonces se les colocaría prefijo a cada punto. Pero eso es importante tenerlo súper claro para no cometer errores y poder dejar súper especificado que por cada sede se maneja un prefijo y en su defecto, si es necesario, una numeración. ¿Eso se hace extensivo a la firma electrónica también? Sí, la firma electrónica, digamos que la firma electrónica va por NID. Si es un NID o si es un conglomerado de NIDs, entonces por cada empresa tiene que manejar una firma electrónica, pero si tú tienes 10 sedes que tienen el mismo NID, pues ese certificado persona jurídica cobija a todas las sedes que manejes a nivel nacional. No necesitas un certificado de firma por cada sede porque es solamente por NIT. Gracias. Bueno. Listo, vamos a seguir con las preguntas que nos han planteado a través del chat. También tenemos las empresas que no están obligadas a realizar facturación electrónica, sus proveedores unipersonales, si deben entregar factura electrónica. Pues en el momento en el que sean obligados a facturar electrónicamente según los plazos establecidos, tendrán que entregar la factura electrónica. Entonces, como les comentaba, ahorita ya son los grandes contribuyentes los que deben facturar electrónicamente a partir de este mes de septiembre, a partir de enero de 2019, responsables de IVA e impuesto al consumo, y está en proyecto de ley los plazos para las demás empresas según el monto de los ingresos. Entonces, en el momento en el que cada uno tenga su plazo obligatorio, ya tendrá que comenzar a entregar y a recibir factura electrónica. Perdón que te interrumpa. Es que hay una duda respecto a esto. Una empresa de transportes usa el apoyo de terceros de acuerdo a la demanda que haya de servicio. Ya alguien había preguntado con anterioridad cuando los proveedores de esos terceros servicios son minoritarios, que actualmente se manejan con cuenta de cobro. Entonces, ¿qué sucede? El proveedor, el tercero, emite una cuenta de cobro, pero a su vez la empresa le factura al cliente. Entonces, ¿cómo es ese mecanismo ahí? El hecho de que la empresa deba facturar electrónicamente quiere decir que sus proveedores minoritarios también le deban facturar electrónicamente, o se mantiene la figura de la cuenta de cobro. Ya le aclaramos entonces la inquietud. Bueno, en cuanto al tema de cuentas de cobro, ya digamos que sería darle un manejo porque nosotros no manejamos cuentas de cobro como factura electrónica. Sería validar estas cuentas de cobro si es necesario hacerlas como factura electrónica porque pues digamos que esto lo tendrán que sustentar frente a la DIAN. Hay un tema de la DIAN que habla de documento equivalente. El documento equivalente por el momento no entra en el 2242. Entonces, no sé, sería validar si esta cuenta de cobro como tal no entraría dentro de factura electrónica, sino que ustedes lo manejarían como un ingreso, pero pues eso ya sería contable y tributariamente que ustedes lo validaran con sus expertos en el tema.
De acuerdo, vamos a continuar con las preguntas que tenemos a través del chat para que pues todos tengan sus aclaraciones. Mariana González nos pregunta a partir de qué fecha empezaríamos la prueba piloto. En este momento ya debemos contar con resolución para facturar de manera electrónica. No, no es necesario contar con la resolución para facturar electrónicamente al momento del piloto. Los pilotos los vamos a estar programando entre el mes de octubre y noviembre. La idea es que sean los 2 meses de todas las validaciones y ajustes que den lugar para que quede totalmente implementado, probado, saneado el proceso, y pues también las personas al interior de las empresas que hagan estos procesos pues tengan toda la retroalimentación del caso para que estén totalmente acopladas a este nuevo esquema. Para complementar, en el momento que se solicita la numeración es cuando ya se han hecho pruebas ante la DIAN, y cuando ya estamos listos para salir a producción es cuando se solicita la numeración de factura electrónica y ya se deja de utilizar la numeración de factura por computador. Correcto. La DIAN pide, como les mencionaba anteriormente, 100 facturas consecutivas enviadas sin ningún inconveniente para podernos dar luz verde. Esa luz verde indica que ya podemos solicitar la resolución que nos menciona María Angélica y que por consiguiente ya se puede iniciar en producción con este proceso. Paola nos pregunta, ¿cuánto se demora el proceso entre tomar la decisión y el proceso final? Bueno, Paola, lo que nosotros preveemos es que el proceso realmente sea muy corto. Sin embargo, recuerden que vamos a tener pues agendas con varias empresas, por todos nuestros clientes, para hacer estos pilotos y que puedan salir a producción. Entonces tenemos 2 meses en nuestro cronograma, que son el mes de octubre y de noviembre, para organizar todos los pilotos y poder entrar a facturar electrónicamente en producción. La meta es diciembre, o por cualquier aspecto adicional que se pueda presentar con alguna empresa, enero, ¿de acuerdo? Ese es como los plazos que tenemos establecidos. Normalmente el proceso es un poquito más largo, pero lo que nos estamos haciendo nosotros, Grupo ET, junto con Certicámara, es alistar todo lo que tiene que ver con integración de cara a la DIAN, de cara al software avanzado, para que sea lo más transparente y lo más fluido posible ya cuando hagamos los pilotos con ustedes y sea muy realmente lo más breve y fluido posible. Rocío Largacha de BGP, saludos Rocío, nos pregunta, buenas tardes, entonces ¿no habrá facturas que queden por aprobar en SAT? No, Rocío, no habrán facturas que queden por aprobar en SAT. Lo que estamos previendo es un paso previo de validación con relación a lo que mencionaba María Angélica, pero como tal el aprobar y el anular ya no van a existir como están actualmente concebidos. Entiendo que has venido utilizando ese tema por una novedad que ustedes tienen con relación a veces a los cumplidos, pero como tal no va a existir el proceso igual de aprobación y anulación. Sandra nos pregunta, cuando una factura tiene remisiones, es decir, soportes, los que normalmente van en la factura, ¿se deben adjuntar o cómo se van a tratar? Entonces les cuento un poquito, tenemos a través del servicio de facturación electrónica disponible de entre 2 megas a 5 megas para anexos. Nuestros clientes con el servicio de facturación electrónica van a tener activo un proceso de uno de nuestros módulos de soportes documentales. Ese proceso, en el caso de las remisiones, lo que va a permitir es que adjunten de forma escaneada al manifiesto, a la remesa, este soporte, y posteriormente cuando vayan a hacer el envío de la factura electrónica, entonces puedan seleccionar los anexos que necesitan que queden adjuntos a esta factura adicional, ¿vale? ¿De quién tiene que ser la firma electrónica? Nos pregunta, ay, se me fue. Nos pregunta Sandra, ¿de quién tiene que ser la firma electrónica? Y nos va a contestar María Angélica.
Sandra, buenas tardes. Sí, mira, la firma electrónica tiene que ser del representante legal en su defecto o del NID como tal, de la razón social, porque este certificado está denominado en el 2242 como certificado persona jurídica. Entonces, es a nombre del representante legal o a nombre de la razón social como tal. Les hago aclaración, este certificado digital lo emite siempre, es una entidad de certificación digital avalada por la UNAC. En este caso nosotros y hay en el país solamente 4 entidades que pueden dar la oportunidad de utilizar la firma digital. La DIAN para el proceso de piloto hizo las pruebas con estas entidades de certificación digital para poder recibir perfectamente la factura firmada con persona jurídica. Cualquier certificado no sirve para esta firma de la factura. Entonces, para que lo tengan en cuenta, igual esta firma nosotros la proveemos en la plataforma y es la firma que exige la DIAN en la normativa. Entonces, no pueden decir que si ustedes tienen una firma que ya consiguieron, que la tienen para firmar otros documentos y que la van a utilizar para firmar las facturas, no, porque esta nosotros la probemos y nosotros en la plataforma, en el momento que se emite el XML, nosotros le colocamos la firma de la persona, del representante legal o en su defecto de la razón social y se la enviamos a la DIAN. Digamos que el tiempo para contar las 48 horas de entrega de la factura a la DIAN cuentan a partir del momento de la firma de este certificado digital. Correcto, entonces ya pues para que tengamos presente, estas firmas o certificados digitales tienen unas características precisas con las cuales la DIAN solicita que sea utilizado el servicio de facturación electrónica, por lo cual pues no toda firma que sea adquirida por la empresa es válida para poder utilizar con este servicio. Entonces, continuando con las preguntas, también tenemos la inquietud que nos manifiesta el señor Johnny Enrique Díaz. ¿Me podrían aclarar si a pesar de la gratuidad, el micrositio de facturación electrónica en el portal de la DIAN es necesario el servicio de un proveedor tecnológico? No, en caso de que tengan o salgan beneficiados una empresa por la gratuidad, no es necesario que utilice el proveedor tecnológico. Ahora bien, si el micrositio, como lo menciona de la DIAN, no cumple con todas las características o los aspectos funcionales que requiere la empresa para su modelo de facturación, pues entonces tendría que acceder a un proveedor tecnológico que le suministre toda la solución pues con el alcance que requiera. Carolina Ávila nos manifiesta la siguiente inquietud. Buenas tardes, el plazo obligatorio máximo es el 1 de octubre de 2019. Según el proyecto de ley que hay en el momento, Carolina, sí, el plazo máximo es octubre del 2019 y como lo mencionaba, esto en el proyecto de ley está establecido según los montos de los ingresos de las empresas. Se armaron los grupos y se colocaron unas fechas de la cual la máxima es el 1 de octubre del 2019, de ser aprobado este proyecto de ley. Transportes Bastidas nos transmite la siguiente inquietud. Nosotros alquilamos esas bodegas y locales, la inquietud que viene relacionada con la anterior. Mensualmente se factura y se generan 5 de las mismas. Al igual, ¿iniciaríamos en enero? Sí, si tienen IVA las facturas, inician en enero del 2019. Carolina Ávila nos manifiesta otra inquietud, es decir, que no es necesario por ahora ingresar al MUISCA a inscribir la empresa de transporte. ¿Cuándo sería prudente hacerlo? Bueno, digamos que la DIAN da la opción de poderlo hacer si lo quieren hacer ya, pero pues depende de cuando ya estemos listos nosotros con con todos los NID que vayan a ingresar a la plataforma de Avanzar y digamos que eso sería en común acuerdo con Harold
para mirar en qué momento nosotros le damos el acompañamiento para que hagan ese registro del PT para presentarlo en la DIAN, cuál va a ser, en este caso sería Certicámara, y pues se les daría el acompañamiento. Correcto, entonces lo importante es esperar la programación del piloto en donde con la persona pues experta en el proceso de implementación brindará pues la orientación para que todos hagan los tiempos oportunos. El señor Naranjo nos manifiesta la siguiente inquietud. Se debe solicitar cita para dicho piloto. Los pilotos se deben coordinar con el director regional o ejecutivo de la cuenta para poder programar las agendas. De igual manera, nosotros vamos a tomar pues la iniciativa de hacer un envío de un boletín y permitirles como la inscripción para que sea un poco más ágil de todos los clientes que van a iniciar piloto con nosotros y así puedes poderles entregar programación y sea mucho más fluido. Lina Marcela Contreras nos transmite la siguiente inquietud. Los anexos de las facturas deben ir en algún formato en especial para poder que la transmisión sea exitosa. Bueno, los anexos se pueden manejar preferiblemente en formato PDF o en formato de imagen JPG o PNG, ¿de acuerdo? Y estos formatos los admite nuestro módulo de soportes documentales en donde podrán adjuntar este tipo de archivos. Recuerden que no se debe exceder en anexos de más de 5 megas, preferiblemente 2 megas, porque ya el correo se vuelve muy pesado. Y también recuerden que tenemos unos temas de unos márgenes de espacio para poder almacenar todo lo que concierne a este proceso. Buenas tardes, Harold. Yo tengo una pregunta. Mira, para nosotros es claro que el manifiesto de carga a su vez hace las veces de factura de compra. ¿Sí? En el momento de que a mí me hagan un manifiesto, pues de que yo haga un manifiesto y vaya a pagarle ese manifiesto al transportador, ¿cómo es el papel que se jugaría ahí? Él me tiene que hacer una cuenta de cobro también como factura electrónica o el manifiesto va transmitido al Ministerio de Transporte y también va transmitido ante la DIAN. Muy buena pregunta. Regálanos un segundo, ya nos colocamos de acuerdo con la respuesta y te entregamos la claridad. Listo, Harold, muchas gracias. Harold, otra inquietud. Sí, adelante. Para el tema de facturación electrónica, uno, ¿cuáles son los datos que la DIAN va a validar respecto a nuestro cliente? Así como los terceros, digamos, en el tema de manifiestos, valida el RNDC. Y si esos datos que va a validar en el momento no están bien diligenciados en el Avanzat, ¿este quedaría como en un módulo, como decir, pendiente en mi transporte? ¿O cuál sería el paso a seguir? Listo, ya entonces respondo las dos inquietudes, ¿de acuerdo?
DIAN, es transparente el tema. De acuerdo, entonces ya poniéndonos de acuerdo con la respuesta y la claridad a las dos inquietudes últimas que hemos tenido, entonces la información que valida la DIAN básicamente es la información de la factura. La información del adquiriente es relevante a tener muy bien diligenciada, pues claramente es la identificación, ¿de acuerdo? Entonces la identificación, porque la DIAN pues igual tiene sus bases de datos de todas las empresas, entonces es muy claro que esté la identificación, a pesar de que otros datos del adquiriente se transmiten por el web service, realmente solamente tienen mayor relevancia para la representación gráfica, ¿cierto? Entonces estos datos es importante que queden correctamente consignados en la representación gráfica, por ende pues que estén correctamente diligenciados en el software, y eso es, pues, es como la información, la diferenciación entre la información. A la DIAN le interesa los datos de la factura y el NID del adquiriente, son los datos que principalmente valida. Y con relación a los transportistas que prestan su servicio, pues tendrán que postularse ante la DIAN para el servicio gratuito de facturación electrónica. La idea es que todo quede dentro del mismo marco, porque como les mencionaba inicialmente, esto es un tema de orden nacional para poder dar el vuelco a que todo nuestro sistema de facturación esté en mecanismos digitales. Bueno, continuando con las inquietudes que tenemos planteadas a través del chat, nos pregunta Ángela Pulido, Santa Fe Logística. Buenas tardes. ¿Cómo ven nuestros clientes la factura electrónica y los anexos y cómo las aprueba? Esto a través de un correo electrónico si no tienen plataforma de facturación electrónica en la cual recibir estas facturas. Entonces les llega como un adjunto el PDF, que es la representación gráfica, y también les puede llegar el archivo XML, que es la codificación o la factura electrónica como tal. Los anexos también llegan como adjuntos a ese correo. Ese correo les genera una acción que es a través de un link en el cual pueden dar la aprobación, a través del cual pueden generar la aprobación de esta factura o en su defecto el rechazo. Recuerden que si a las 72 horas no se genera la aprobación explícita, se da la aprobación tácita. Rocío Largacha nuevamente también nos manifiesta la siguiente inquietud. Mi facturación no es solo por Avanzat. Tenemos otra facturación. Ahí se me perdió. Tenemos otra facturación con sistema CIESA. Ese mismo certificado digital que adquirimos con Certicámara nos sirve para CIESA, que es nuestro proveedor electrónico también. Bueno, Rocío, en el caso de las empresas que tienen facturación por dos sistemas, lo recomendable, no obligatorio, lo recomendable es decantarse por un solo sistema. Entonces, por ejemplo, las empresas de transporte, claramente el grueso de la facturación se hace a través de Avanzat porque es su actividad económica principal. Entonces, estas otras facturas tienen varias opciones. Una opción es trasladarlas al módulo de cuentas por cobrar del componente financiero de Avanzat. Sí, este módulo claramente pues está conectado con todo el servicio de facturación electrónica a través de Certicámara, nuestra marca aliada. En caso de que no, pues en caso de que quieran seguir generando las facturas por el sistema externo, entonces nosotros les vamos a facilitar un web service, es decir, esas facturas, el proveedor de esa otra solución tecnológica, el software financiero, tendrá que enviarlas por web service a nuestro sistema Avanzat, y nuestro sistema Avanzat hará la tramitación electrónica junto con Certicámara. Entonces, esas son como las dos alternativas, ¿de acuerdo? Para los clientes que vayan a trasladar, ¿sí? Sandra. Qué pena te interrumpo. Es para complementar la pregunta de doña Rocío. O sea que esos conceptos que no son facturados por CIESA, perdón, por el avanzado empresarial, pero que son facturados por CIESA, así no sean conceptos que van ligados al transporte, ¿los vamos a pasar el avanzado empresarial?
con una interfase determinada y de ahí pasarán a Certicámara con la negociación que ellos hagan a través de nosotros. ¿Sí? Sí, de acuerdo, las pueden enviar por el web service, así como lo mencionaste, Sandrita, lo pueden enviar por el web service y nosotros hacemos la tramitación electrónica a través de Certicámara o en su defecto pueden hacer las facturas o trasladar esa facturación directamente a nuestro módulo de cuentas por cobrar en el componente financiero y también quedarán radicadas pues en la DIAN y enviadas al adquiriente. En este caso, pues claro, esas facturas suman dentro de la volumetría que tiene la empresa y pues también pues dentro del esquema de facturación de la cuenta comercial. Harold, perdóname, yo te hago una pregunta con respecto a eso. Si hay dos sistemas para facturar, ¿se debe solicitar numeración por aparte o digamos que se puede solicitar igual? Lo digo por el consecutivo, claramente. Mariana, bueno, se puede manejar de varias maneras, pero lo recomendable es que, por ejemplo, tengas un prefijo para el otro sistema si lo quieres diferenciar y pues no tienes así como colisión de numeraciones. ¿Eso sí responde tu inquietud? No, Harold, porque digamos que básicamente se factura por sistemas diferentes con razones sociales diferentes. Por eso la pregunta de la numeración. Ah, ok, de acuerdo. No, sí, en ese caso, ya con la claridad que nos entregas, Mariana, serían dos resoluciones diferentes, entendiendo que tienen dos razones sociales distintas, entonces cada razón social tendrá una numeración, una resolución, un certificado digital también, etcétera, etcétera. Es decir, son dos empresas. Para la DIAN son dos empresas. Ok, Harold, gracias. Vale, con gusto, Mariana. Carolina Ávila nos pregunta, ¿qué es necesario tener listo para el piloto por parte de las empresas? Bueno, digamos que lo que deben tener listo y lo que nosotros siempre aconsejamos para todos los clientes es que empiecen a hacer actualización de bases de datos de sus clientes, de sus adquirentes. Correo electrónico es lo más importante, que sea un principal, varios secundarios, 1, 2, 3, los que requieran, porque esa es la información clave que nosotros vamos a recibir en la plataforma y pues nosotros vamos a utilizar ese correo electrónico para poder enviarle la factura al adquirente. Entonces es súper importante que ustedes vayan haciendo esa labor, enviar un masivo a todos sus clientes, sus proveedores, diciéndoles que ustedes a partir de la fecha van a iniciar el proceso de facturación electrónica y por ende necesitan actualizar la base de datos, correo electrónico, lo principal, y pues de una vez si ustedes quieren actualizar dirección, teléfono, si sigue pues la misma persona de representante legal, bueno, esa información es súper, súper clave para que ustedes no tengan problemas de que cuando ya se vayan a enviar las facturas por correo a cada adquirente vayan a ver rechazos de por qué no está actualizado el correo, porque está errado o en fin, variedad de casos han pasado. Entonces, digamos que esa es la primer tarea que nosotros dejaríamos y ya lo otro es ya trabajar aquí en equipo y empezar a mirar qué cosas empezamos a trabajar adicionales, pero digamos que lo clave, lo importante es eso, la actualización de los correos. Sí, recuerden también a través de los ejecutivos y directores de cada regional tramitar todo el tema que tiene que ver con la vinculación contractual a este servicio, para lo cual pues ellos tendrán que remitirles un otro sí, que es la agregación al contrato de la prestación del software de Avanzat, pues porque obviamente se va a facturar otro concepto adicional con unas especificaciones también adicionales. Entonces, esos como son los dos aspectos importantes a tener en cuenta para iniciar piloto. No sé si recuerdan cuando hace unas semanas, bueno, hace ya unos meses, Grupo ET debió haber estado llamando a cada uno de ustedes para solicitarle la información de contacto a nivel de correo electrónico y nombre de la persona
quién es el encargado de recibir y aprobar las facturas. Entonces, por ejemplo, es la misma labor que ustedes deberán hacer para poder contar con la información veraz y poder garantizar de que va a llegar la factura a la persona y al correo, al contacto correcto, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante lo que les mencionó María Angélica para ir adelantando esa gestión operativa. Ciaria Costa nos pregunta lo siguiente: para iniciar pruebas piloto, ¿cuánto es el tiempo máximo que se le da a un cliente para su realización? Es decir, a partir de su solicitud. 2 meses, Ciari, ¿vale? Paola nos pregunta, ¿se tiene alguna otra alternativa para facturar si en algún momento se llegara a caer el sistema? Sí, se utilizaría un mecanismo de facturación de contingencia, ¿de acuerdo? Para eso también lo que les mencionaba ahorita María Angélica, se debe solicitar una resolución de contingencia para poder utilizar por esos otros mecanismos alternos. Para complementar la respuesta, cada entidad debe tener una papelería impresa o talonario que le llama el 2242 y en esa papelería debe estar pues, a nombre del título del NID, el nombre de la empresa, para que en caso de que haya contingencia, esta contingencia puede ser por causa de que el muisca de la DIAN se haya caído o en su defecto porque Certicámara se cayó. Entonces ahí se entra en contingencia y lo que se hace es hacer las facturas manuales una a una y después de que haya pasado la contingencia y se haya restablecido la comunicación en la plataforma, entonces el paso es volverlas a ingresar al sistema. Entonces pues es una doble tarea, pero pues que tiene que surtir, tiene que hacerse y ya después generar las facturas electrónicas de acuerdo pues a lo establecido. Ese es el caso. Correcto, hasta el momento pues es el protocolo de contingencia que ha establecido la DIAN pues en los lineamientos para poder tener ese mecanismo alterno frente a cualquier eventualidad, que si bien pues tratamos de todos los proveedores tecnológicos que digamos haya una alta disponibilidad, una alta estabilidad, etcétera, pues hay que estar preparados ante cualquier eventualidad. Habilitar sonido. Harold, pero entonces no se cabría la posibilidad de pronto que OET, como desarrollador y proveedor de nosotros, nos dé alguna solución para evitar ese doble trabajo, como lo es en los manifiestos que en el momento apenas ya tenga cobertura nuevamente se retransmitan solos. Sí, es correcto. Es decir, en el caso en que definitivamente Certicámara, la DIAN, que son quienes están haciendo la tramitación electrónica como tal, nosotros lo que hacemos es una comunicación de la información que tenemos para que pueda pasar a todo este mecanismo. Si hay una caída, pues por supuesto la transacción queda en Avanzat, como quien dice, o como conocemos hoy con relación al Ministerio de Transporte, pendientes por transmitir. Pero si Avanzat se cae, toda la cadena se cae, entonces tenemos la contingencia que nos acabó de explicar María Angélica, ¿de acuerdo? Es decir, siempre va a haber una acción que hacer, pero no se puede, pues digamos, detener el proceso sin una alternativa. Rocío nos pregunta nuevamente, ¿una empresa puede tener 2 proveedores tecnológicos para la facturación electrónica? Sí. Rocío, qué pena, te modifiqué un poquito la pregunta para que todos la pudiéramos entender mejor. Y la respuesta es sí, claramente pues en el MUISCA pueden registrar 2 proveedores tecnológicos, por ejemplo, pero pues también tener presente que eso les impactaría en de pronto un poco de incremento de los costos porque habría que pagar a cada uno de los proveedores tecnológicos su proceso de implementación. Carolina Ávila nos dice, ¿qué pasa luego de la aceptación tácita según los tiempos que entrega la DIAN? Es decir, que si el cliente no revisa en los tiempos, da por hecho que la factura está bien, en caso de que no esté bien, ¿qué pasa? Digamos que ahí en ese caso, por eso la DIAN da los 3 días y al cuarto día es cuando se da la aceptación tácita y es que
Si el adquirente no dice acepto o rechazo, se da por entendido que aceptó la factura. En caso dado de que la factura haya quedado mal o tenga error o lo que haya pasado, tiene que hablar con el cliente y decirle pues que obviamente tienen que generar una nota porque pues se generó un error y pues no le dio aceptación ni rechazo. Entonces el tema es de negociación. En la plataforma se coloca la observación de por qué se rechaza. En este caso, como no se rechazó, tienen que hablar con el cliente y explicar el por qué pues no le dio la aceptación y generar entonces, pues de acuerdo a la información que le suministre, una nota crédito o una nota débito. Pero en este caso sí se tiene que generar en caso de que haya quedado mal la factura. Gracias por tu inquietud, Carolina. También adicional, Carolina nos coloca, ¿qué pasa si mi factura es ejemplo de enero y mi nota crédito es de febrero? ¿Cómo queda relacionado el ingreso? El ingreso en este caso, Carolina, queda fraccionado, es decir, tienes una parte reconocida en enero, pero tienes una afectación al ingreso en febrero. Entonces, si tú sacas informes o verificas información a corte de enero, vas a tener un valor, pero cuando saques informes a corte de febrero, vas a tener una variación en el valor, ¿de acuerdo? Se respeta la línea de tiempo con relación a la transaccionalidad. Sandra nos hace la siguiente inquietud también. Cuando se factura, hay un error y hay un error, ¿cuánto tiempo hay para hacer la nota crédito o para anular la factura? Pues en el caso en el que haya un error en la factura y ya pues la factura fue enviada, la nota crédito o débito se puede hacer en cualquier momento según la conveniencia del proceso de cara al cliente. Entonces el cliente lo solicita inmediatamente se puede hacer, no es necesario esperar otro periodo, pero si hasta el siguiente periodo fue que se hizo el reconocimiento de la situación, pues entonces hasta el siguiente periodo se puede hacer la nota a la factura para afectar esa factura. Después de un año. Se puede hacer, me confirma María Angélica, inclusive hasta después de un año de emitida la factura. Harold, tengo otra pregunta. Referente al ingreso recibido para tercero. A mí en la plataforma, cuando yo facturo a mi cliente, yo le envío una factura por un valor X, pero a su vez ese ingreso, esa venta, no me corresponde toda a mí. ¿Hay una forma que en el sistema yo pueda diferenciar cuál es el ingreso recibido para tercero y cuál es el ingreso recibido para mí? ¿Cuál es el que me queda a mí? ¿Hay forma de hacer eso en la plataforma? Sí, por supuesto. Es decir, nuestra plataforma a nivel operativo, como es especializada en transporte, tiene un proceso de la causación de la intermediación de transporte, que es el valor que efectivamente se causa al ingreso contable de la empresa. Inclusive también está un informe que se llama el informe de rentabilidad, todos los despachos, que nos da, inclusive basado desde las tarifas y la cotización que se hace de transporte, este posible margen que se puede causar a nivel contable. Ahora bien, de cara a la DIAN, claramente, pues la factura se envía con su valor completo. A la DIAN en el momento de la facturación no va a haber un reconocimiento del ingreso propio y el ingreso tercero. Sin embargo, recuerden que tenemos los medios magnéticos y a través del formato 1647, las empresas de transporte reportan este tipo de diferenciación de su operación. Y es entonces en donde la DIAN entra a cotejar esa información para poder reconocer las intermediaciones que se realizan en transporte colombiano. Bueno, continuando con las inquietudes que nos han manifestado a través del chat, tenemos unas adicionales por Carolina Ávila. Muchas gracias por tu participación, Carolina. ¿Qué pasa si hay un cambio de representante legal? ¿Es necesario cambiar la firma así no haya caducado? Nos responde María Angélica. Bueno, es muy buena pregunta. En el momento que el representante legal por X o Y motivo sale de la empresa, entonces se debe solicitar el cambio de representante legal para que pues quede actualizado y no vaya a generar problema después con las firmas de una persona que ya no esté en la entidad.
Entonces, eso se debe hacer con antelación, se debe hacer con previo aviso para que nosotros podamos hacer el cambio de razón social o en su defecto el cambio de representante legal. Y también nos pregunta Carolina, ¿cómo se alinea el proceso de facturación electrónica con las NIF? Bueno, recordemos que el proceso de facturación electrónica, Inge, como les mencionaba inicialmente, es un tema de orden nacional, de cambiar el modelo de facturación, hacer un modelo más ágil, más transparente. Todo lo que pues normalmente migra a mecanismos digitales electrónicos tiende a ser mejorado y optimizado siempre y cuando sea bien implementado, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que el tema de la implementación de las NIF, las normas internacionales de información financiera, corresponden a un orden de la información contable de las empresas. Las NIF tienen un carácter más financiero, de reflejar la realidad financiera de las empresas, mientras que desafortunadamente, pues nuestra norma anterior contable, actualmente que solamente quedó relegada a manejar el tema de la base fiscal, tenía una connotación más tributaria. Entonces, con relación a las NIF, pues nada, las facturas siguen generando pues un asiento contable que si bien pues va a quedar causado en las fechas en las que se ha generado este documento, así como también a través del módulo de causación de ingresos pendientes, quienes cuentan con este módulo podrán hacer el reconocimiento de esos otros ingresos adicionales en el periodo al que corresponda. Lina Marcela Contreras nos pregunta, cuando se realiza una nota crédito a una factura, ¿esta nota también se debe pasar de manera electrónica? Sí, esta nota crédito se debe pasar de manera electrónica a la DIAN, también queda con un código QR y un código CUFE, también es firmada electrónicamente y estampada cronológicamente para que tenga toda la validez. Es decir, tiene la misma connotación que una factura, sino que pues entra a afectar una factura ya existente. Entonces, esto también hay que tener en cuenta de que estas notas crédito, normalmente pues las que son consideradas como tal, tengo entendido, me corriges María Angélica, son las que tienen afectación en los ingresos. Así es. ¿De acuerdo? Y me confirma María Angélica de que así es. Es decir, Lina, que si hay una nota crédito que solamente afecta la cartera, no sé, o algún otro concepto, no necesariamente tendrá que pasar a la DIAN, sino pues las que tengan afectación a los ingresos representados en esa factura. Recuerden que los ingresos finalmente son parte importante de la información que se maneja con la DIAN. Waiting for Name nos dice, en el caso que menciona Carolina sobre el cambio de representante legal cuando se radica el cambio, ¿se debe pagar nuevamente el valor de la firma? No, porque esta firma tiene vigencia durante un año. ¿De acuerdo? Voy a agregar algo. Efectivamente, no lo tiene porque está en la plataforma de factura electrónica, pero si lo solicitaran como un cambio de representante para otro certificado digital diferente, sí tendría un valor, se le cobraría. Nosotros, digamos que en la plataforma, pues está la firma, pero ese cambio se haría sin ningún costo. Listo, entonces continuamos con las inquietudes. ¿La transmisión de los anexos tiene costo? No, la transmisión de los anexos no tiene costo. Recuerden que siempre y cuando no se vayan a exceder de los 5 megas, que son lo máximo que podemos enviar en los anexos. En caso de tener una necesidad particular para enviar anexos por más de 5 megas, entonces pues lo validamos en el proceso de piloto con el ejecutivo a ver qué implicación tiene para poderles ofrecer, digamos, esa extensión de la cobertura de los anexos que manejamos
hasta este momento dentro del estándar de nuestro servicio y de nuestra oferta. ¿Hay alguna inquietud adicional por medio de audio o por medio de chat para que podamos ir cerrando como algunos temas y dar las conclusiones? Listo, entonces si ya no hay más inquietudes, voy a concluir con los temas más relevantes que hemos tenido durante su participación en el foro. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Entonces queda claro de que la implementación de la facturación electrónica es un tema de orden nacional en donde todos vamos a tener como empresa unos plazos máximos y que la idea no es dejarnos coger de los plazos máximos, sino tener esa antelidad a la obligatoriedad y nos permita hacer un proceso mucho más fluido, mucho más tranquilos. También es importante que tengan en cuenta que quienes son responsables del IVA y del impuesto al consumo, así sea por una factura, tendrán que iniciar desde enero del 2019 y quienes fueron llamados a facturar electrónicamente este año, pues ya iniciaron en su mayoría grandes contribuyentes a partir del mes de septiembre, el presente mes. De que hay un proyecto de ley que según los montos de los ingresos de las empresas van a dar los plazos siguientes para quienes no cumplen con los requisitos que anteriormente ya mencioné y que el plazo máximo en el proyecto de ley está estipulado hasta el 1 de octubre, el último grupo de empresas, o 1 de octubre del 2019. Sin embargo, este proyecto todavía no está aprobado, estamos esperando pues saber finalmente qué se resuelve, si definitivamente esos van a ser los plazos o si va a ser para todos a partir de enero. También que el Grupo ET junto con Certicámara va a iniciar los pilotos a partir del mes de octubre, noviembre van a ser meses de piloto de facturación electrónica, en donde vamos a hacer toda la labor de alistamiento y capacitación del personal al interior de las empresas. Vamos a estar enviando pues por correo para que se inscriban a los pilotos y podamos hacer el proceso con los ejecutivos y directores de cada una de las regionales y titulares de cada una de las cuentas. Para poder hacer el proceso del otro sí, para poderles agendar, para poder generar todo el proceso requerido para el piloto. Y como sugerencia también les comentábamos de que es muy importante que vayan depurando base de datos de clientes, información de contacto como correo electrónico y persona responsable de la facturación son muy importantes a tener presentes para que este proceso cuando esté implementado pues fluya totalmente con esta información. Hablábamos también de que se pueden utilizar dos proveedores tecnológicos, pero esto incrementaría los costos de la facturación electrónica porque habría que costear implementación y servicio de cada uno de los proveedores tecnológicos por separado. Y que quienes facturan en dos sistemas, en este caso, por ejemplo, en Avanzar, y también facturan en un sistema financiero externo, pueden hacer el traslado de esa facturación del otro sistema a nuestro módulo de facturación del módulo o componente financiero, o en su defecto también nos pueden enviar esas facturas del otro sistema a través de web service y nosotros hacemos toda la tramitación electrónica con Certicámara ante la DIAN y el adquiriente. Que vamos a manejar anexos, que los anexos se pueden escanear, en donde van a tener pues un módulo para poder escanear y cargarlos al sistema y puedan ser seleccionados a enviar con la factura, de que de manera contingente deben solicitar una numeración que va a ser utilizada en facturas físicas en caso de ser necesario. Y ese es el procedimiento pues que está establecido por la DIAN. Que las anulaciones ya no tienen la misma connotación que se maneja actualmente, que va a haber un paso pues obviamente en Avanzar previo para poder darle visto bueno a las facturas antes de enviarlas, pero que esto no quiere decir de que el proceso de anulación vaya a existir como tal. La DIAN exige que les sean reportados cada uno de los números de la resolución. En determinado caso de generar, entre comillas, el efecto de anulación es factura y nota crédito por el total, o en su defecto, una vez generada la aceptación de la factura, entonces hay notas créditos
o notas débito para incrementar o para disminuir los conceptos adicionales de ajuste que sean requeridos y que después de reenviada la factura a las 72 horas se da aceptación tácita si el cliente no le ha dado la aceptación explícita a través de la notificación que le llega. Eso es como las conclusiones que les voy dando. Voy a validar si tenemos alguna última inquietud adicional. Sí, sí las tenemos. El señor Uber Aguilar, nosotros facturamos por plataforma y por CG1. Necesitamos unificar. La recomendación es que sí, señor Uber, que unifiquen pasando las facturas, el volumen de factura más pequeño a la plataforma que tenga el volumen más grande. O en su defecto, o sea, a un módulo de facturación de la plataforma que tiene el volumen más grande o en su defecto pasarlas por web service, las generadas en el sistema externo, para que entonces se puedan tramitar electrónicamente. El señor Daniel Barbosa nos dice, nos hace la observación de que es un tema muy extenso y que de pronto en el tiempo que hemos dispuesto hay algunas cosas que no quedan completamente explicadas. Señor Daniel, por supuesto, es un tiempo muy corto a veces para tantos temas que pueden surgir y tantas situaciones particulares. Lo invitamos a consultar el material que tenemos del webinar que le puede de pronto ayudar a aclarar. O si ya estuvo en el webinar y en esta actividad, también puede solicitar alguna aclaración adicional a través de la visita o una reunión virtual con su ejecutivo de cuenta o director regional. ¿Cómo será el cronograma de implementación y pilotos para los clientes de Avanzad Pyme y Empresarial? Bueno, para todos nuestros clientes Avanzad, Empresarial, Pyme y Carga, los cronogramas van a ser coordinados por la dirección comercial desde el mes de octubre y pues les serán entregadas las agendas a cada empresa para que pues todos tengan sus espacios, ¿de acuerdo? En esas visitas pues obviamente se les entregará el plan de trabajo a seguir. Es un plan de trabajo realmente muy sencillo porque estamos haciendo, como digo yo, todo el trabajo complicado y tedioso antes de iniciar estos pilotos para que sea muy fluido con cada uno de ustedes. También nos preguntan o nos comentan, ¿el contrato debe estar listo para cuándo? Para que nos incluyan el piloto septiembre. En lo posible, deben dejar lista la parte contractual en septiembre o durante los primeros días de octubre para que sea totalmente fluido el proceso del piloto. Para el proceso del piloto es muy importante que ya la empresa esté vinculada contractualmente a este servicio. Entonces, para evitar como algunos retrasos, si deseamos que diciembre, enero sean ya producción para facturación electrónica. El señor Andrés nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar estas presentaciones? Esas presentaciones les van a ser enviadas en un boletín como memorias para que puedan volverlo a consultar y también va a quedar publicado en nuestro canal de YouTube en donde nos pueden encontrar como Grupo OET. Bueno, si no hay más inquietudes y ya con las conclusiones dadas, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que pues este proceso realmente sea muy fluido y de mucho beneficio a nivel operativo y a nivel económico para sus empresas y pues los invitamos entonces a que puedan participar de los pilotos y que puedan finalmente dejar finalizado, concretado este proceso a través de sus ejecutivos comerciales y directores regionales. Feliz resto de tarde a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Inge, muchísimas gracias y gracias a todos nuestros clientes que participaron con sus diferentes inquietudes en nuestra reunión. Muchísimas gracias. Vale, Sandra. Feliz resto de tarde. Hasta luego.